Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Pidamos al Señor el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, que siempre exaltas a tus fieles servidores con la gloria de la santidad, inflámanos en el fuego del Espíritu Santo, que empeñó admirablemente el corazón de San Felipe Neri, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Sirásida. Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al acabar su vida. Fueron como si no hubieran sido. Y los mismos, sus hijos tras de ellos. No así los hombres de bien. Su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia. Su heredad pasa de sus hijos a sus nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos. Gracias a ellos, su recuerdo dura por siempre. Su caridad no se olvidará. Palabra de Dios. Al Salmo participamos.
El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Tu palabra inunda mi vida, transforma mi alma, alimenta mi ser. Tu palabra me muestra el camino que siempre contigo debo recorrer. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hasta el templo, lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿no está escrito, mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? Ustedes en cambio la han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo
les perdone sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el Evangelio que acabamos de escuchar, hay muchas cosas sobre las cuales podemos meditar. La primera cosa sobre la cual debemos de meditar es que hoy estamos celebrando la memoria, la fiesta de San Felipe Neri. Esta nuestra comunidad de los misioneros de la Divina Redención tiene una fundación que lleva ese nombre, pero no solamente como nombre, sino como realidad. También es llamada Ciudadela de la Misericordia. Debemos recordar en la persona de San Felipe Neri algunos aspectos que lo caracterizaron. Yo puedo pensar que el primer aspecto sobre el cual podemos reflexionar es que San Felipe fue un signo para los tiempos en los cuales él vivió, su ministerio. Entonces la primera invitación que les hago a ustedes y que me hago a mí mismo es que tratemos de ser un signo en el signo de la persona de Jesucristo. Que realmente las personas que nos vean, viéndonos a nosotros, puedan ver a la persona de Jesucristo muerto, pero sobre todo resucitado. Otra cosa que caracterizó mucho a la persona de San Felipe fue la alegría. Una alegría que San Pablo insiste: alégrense en el Señor. Os lo repito, alégrense en el Señor. Debemos saber que los santos, desde los más antiguos hasta los más modernos, han pasado por un camino de cruz. Han pasado por momentos de dificultad. Nosotros conocemos algunos santos que han pasado por la noche oscura. Entre ellos recordamos a San Juan de la Cruz. Recordamos también indirectamente a Madre Teresa de Calcuta, también pasó por alguna noche oscura. Y lo que no sabemos es que Juan Pablo II también pasó por varias noches oscuras, pero una noche oscura en el modo especial, el 13 de mayo, cuando tuvo el atentado contra su vida. ¿Qué más noche oscura que esa? Pensar ciertamente un pontífice, una persona que hace las cosas bien y pasarle lo que le pasó, porque de ahí en adelante tuvo que cargar con unas tristezas, con unos dolores, con unas angustias, porque él es el en que los santos anteriores, porque San Felipe Neri también pasó por momentos de dificultad, por noches oscuras, por momentos de cruz. Pero no obstante todo, era el santo de la alegría y debía defender esa bandera de la alegría, porque más que una bandera es la alegría de ser alegres en el Señor y con el Señor. Alégrense en el Señor, os lo repito, alégrense en el Señor. Por otra parte, era un hombre que no conocía la vanidad, no conocía los honores, no obstante que se le daba el honor de ser un cardenal. Cuando él toma su sombrero, lo tira por el aire y dice: prefiero el paraíso, preferisco il paradiso. Que nosotros también, que somos comunes mortales como él, preferiremos también y debemos preferir siempre el paraíso, porque los títulos son títulos, los honores son honores, pero no podemos vivir en unos honores si no estamos en el honor de ser un signo y vivir realmente como cristianos y cristianas comprometidos. En el Evangelio de hoy, Jesucristo defiende una vez más
la casa de su Padre. La casa de mi Padre es casa de oración. De pronto nosotros no tenemos el negocio al interno de la iglesia, al interno de la parroquia, pero de pronto también, directa o indirectamente, comercializamos con lo sagrado. Debemos pedirle al Señor que aleje de nosotros y de nuestro corazón toda tentación de enriquecimiento económico, que solamente sea el enriquecimiento espiritual, que acumulemos obras y en ese acumular obras que escuchemos las palabras de Jesús, que si nosotros pedimos al Señor con fe en la oración para que suceda algo, que el Señor nos lo conceda y que suceda porque lo hemos pedido con fe en la oración. Nos encomendamos al Señor y a nuestra Madre Celestial. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de alabanza, te pedimos que a imitación de San Felipe Neri, nos dediquemos siempre con alegría a la gloria de tu nombre y al servicio del prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Felipe Neri, que la fortalece con el ejemplo de su vida, la instruye con su palabra y la protege con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te aclamamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé.
santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Felipe Neri y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté
contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Alimentados con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que a imitación de San Felipe Neri, apetezcamos siempre aquello que nos da la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recitar un Ave María según vuestras intenciones. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias al Señor. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis versos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar
promesa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría.